¿Alguna vez te has preguntado qué secretos esconde realmente el Antiguo Testamento? Más allá de las historias que todos conocemos, hay un universo de misterios, profecías y revelaciones que conectan todo de una manera asombrosa. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje épico a través de la historia completa del Antiguo Testamento, como nunca antes te la habían contado. Prepárate para descubrir cómo cada libro, cada personaje y cada evento forma parte de un plan divino mucho más grande de lo que imagina. Todo comienza, cómo no, en el Génesis, pero no solo con la creación del mundo en 7 días. Aquí encontramos las raíces de toda la humanidad y el inicio de una promesa. Dios crea a Adán y Eva, los primeros seres humanos, en un paraíso llamado Edén, pero su desobediencia, al comer del fruto prohibido, introduce el pecado y la separación de Dios. Este evento, conocido como la caída, marca el inicio de la lucha humana entre el bien y el mal. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, Dios ya planta una semilla de esperanza. Promete que un día, un descendiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Esta es la primera profecía de un redentor, un hilo de esperanza que recorrerá todo el Antiguo Testamento. La historia avanza y la maldad humana crece, culminando en el gran diluvio, donde solo Noé y su familia son salvados en el arca. Después del diluvio, la humanidad intenta alcanzar el cielo por sus propias fuerzas, construyendo la Torre de Babel. Pero Dios confunde sus lenguas y los dispersa por toda la tierra. Es aquí donde la historia da un giro crucial. Dios elige a un hombre, Abraham, de la tierra de Uruguay. Le hace una promesa increíble: haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta es la fundación del pueblo de Israel. La vida de Abraham y sus descendientes, Isaac y Jacob, a quien Dios renombra como Israel, está llena de pruebas de fe. Jacob tiene 12 hijos, y sus descendientes se convertirán en las 12 tribus de Israel. Uno de sus hijos, José, es vendido como esclavo por sus propios hermanos celosos, pero lo que parecía una tragedia se convierte en un acto de providencia divina. José, gracias a su don para interpretar sueños, se convierte en el segundo hombre más poderoso de Egipto y salva a su familia y a toda la nación de una hambruna terrible. Este acto de salvación lleva a los israelitas a establecerse en Egipto. Al principio son huéspedes de honor, pero con el paso de los siglos, un nuevo faraón que no conocía a José los ve como una amenaza y los somete a una brutal esclavitud. Durante 400 años, el pueblo de Israel clama a Dios por liberación, y Dios escucha su clamor. La respuesta llega en la forma de un bebé hebreo, salvado de las aguas del Nilo, Moisés. Criado como un príncipe egipcio, Moisés huye al desierto después de matar a un capataz. Allí, en el monte Sinaí, Dios se le aparece en una zarza ardiente y le encomienda la misión de liberar a su pueblo. Lo que sigue es un enfrentamiento épico. Moisés, con la ayuda de su hermano Aarón, se enfrenta al faraón. Dios envía 10 plagas devastadoras sobre Egipto, demostrando su poder sobre los dioses egipcios. La última plaga, la muerte de los primogénitos, solo puede ser evitada por aquellos que marcan sus puertas con la sangre de un cordero. Esta es la primera Pascua, un símbolo poderoso del sacrificio redentor que vendrá. Finalmente, el faraón cede y los israelitas huyen de Egipto. En uno de los milagros más espectaculares de la historia, Dios divide el Mar Rojo para que su pueblo escape, y luego cierra las aguas sobre el ejército egipcio que los perseguía. El pueblo de Israel es libre. Su viaje los lleva al pie del monte Sinaí, el mismo lugar donde Dios llamó a Moisés. Allí, Dios hace un pacto con la nación de Israel. Les entrega los 10 mandamientos y una serie de leyes que gobernarían su vida social y religiosa. El propósito de esta ley no era solo dar reglas, sino enseñarles sobre la santidad de Dios y su necesidad de un mediador. Dios ordena la construcción del tabernáculo, un templo portátil donde su presencia habitaría en medio de su pueblo. Pero el camino a la tierra prometida no es fácil. A pesar de los milagros, el pueblo se queja, duda y se rebela. Por su falta de fe, son condenados a vagar por el desierto durante 40 años, hasta que toda esa generación incrédula muere. Solo sus hijos, junto con Josué y Caleb, los únicos espías que confiaron en Dios, podrán entrar. Después de la muerte de Moisés, Josué se convierte en el nuevo líder. Josué mandó. Los israelitas cruzan el río Jordán y comienzan la conquista de Canaán, la tierra prometida. La caída de Jericó, con sus murallas derrumbándose al sonido de las trompetas, es un testimonio del poder de Dios luchando por su pueblo. Tras la conquista,
Israel entra en el oscuro período de los jueces. Sin un líder central, cada uno hacía lo que bien le parecía. Dios levanta líderes carismáticos, los jueces, como Débora, Gedeón y el increíblemente fuerte Sansón, para liberar al pueblo de sus opresores. Pero el ciclo es constante. El pueblo peca, es oprimido, clama a Dios. Dios envía un libertador, y una vez que hay paz, vuelven a pecar. Cansados de este caos, el pueblo exige un rey, como las demás naciones. Aunque esto entristece al profeta Samuel, Dios accede. El primer rey, Saúl, comienza bien, pero su desobediencia y orgullo lo llevan a ser rechazado por Dios. Entonces, Dios elige a un joven pastor llamado David, un hombre conforme a su corazón. David derrota al gigante Goliat, se convierte en un héroe nacional y, finalmente, en el rey de Israel. Su reinado es la edad de oro de la nación. Unifica las tribus, establece Jerusalén como la capital y trae el arca del pacto a la ciudad. David desea construir un templo para Dios, pero Dios le dice que no será él, sino su hijo, quien lo construirá. Sin embargo, Dios le hace a David una promesa aún mayor en su trono y su reino serán establecidos para siempre. Un descendiente de David reinará eternamente. Esta es otra pieza clave en la profecía del Mesías venidero. A pesar de ser un gran rey, David también comete pecados terribles, como su adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo. Estos actos traen consecuencias devastadoras para su familia y su reino, recordándonos que incluso los más grandes héroes necesitan la gracia de Dios. El hijo de David, Salomón, hereda el trono. Dios le concede una sabiduría sin igual y bajo su reinado, Israel alcanza su máximo esplendor de riqueza y poder. Salomón construye el magnífico templo de Jerusalén, un lugar permanente para la presencia de Dios. Sin embargo, la historia se repite. Salomón, en su vejez, se deja llevar por sus muchas esposas extranjeras y comienza a adorar a sus dioses. Su idolatría provoca la ira de Dios, quien decreta que el reino será dividido después de su muerte, y así sucede. Tras la muerte de Salomón, el reino se divide en dos: el reino del norte, Israel, con 10 tribus, y el reino del sur, Judá, con 2 tribus, y la ciudad de Jerusalén. Lo que sigue es una larga y triste historia de reyes, la mayoría de los cuales son malvados e idólatras. En medio de esta decadencia espiritual, Dios levanta a los profetas, hombres como Elías, que desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo, e Isaías, que proclamó mensajes de juicio, pero también de una esperanza increíble. Isaías habló de un siervo sufriente que cargaría con los pecados del pueblo, y de un niño que nacería para ser llamado Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Profetas como Jeremías advirtieron a Judá sobre la inminente destrucción si no se arrepentían, mientras que Oseas usó su propio matrimonio doloroso como una metáfora del amor inquebrantable de Dios por su pueblo infiel. A pesar de las advertencias, el reino del norte, Israel, cae ante el imperio asirio y sus habitantes son deportados y dispersados, convirtiéndose en las 10 tribus perdidas. Más de un siglo después, el reino del sur, Judá, a pesar de tener algunos reyes buenos como Ezequías y Josías, sigue el mismo camino de desobediencia. Finalmente, el juicio de Dios llega a través del imperio babilónico. En el año 586 a.C., Nabucodonosor conquista Jerusalén, destruye el templo de Salomón y lleva a la mayoría del pueblo al exilio en Babilonia. Parecía el fin. El pueblo estaba sin tierra, sin rey y sin templo. Pero incluso en el exilio, la voz de Dios no se silenció. Profetas como Ezequiel dieron esperanza de una restauración futura, con una visión de un nuevo templo y un nuevo corazón para el pueblo. Daniel, sirviendo en la corte de Babilonia, tuvo visiones proféticas asombrosas que abarcaban imperios futuros y la venida del Hijo del Hombre, a quien se le daría un dominio eterno. Después de 70 años, tal como había profetizado Jeremías, el imperio persa conquista Babilonia y el rey Ciro emite un decreto que permite a los judíos regresar a su tierra. Liderados por hombres como Zorobabel, Esdras y Nehemías, un remanente regresa a Jerusalén. Reconstruyen el altar, luego el templo y finalmente, bajo el liderazgo de Nehemías, las murallas de la ciudad. El Antiguo Testamento concluye con el profeta Malaquías: hay un templo de nuevo, pero el corazón del pueblo sigue siendo tibio. Malaquías advierte sobre el juicio, pero también termina con una promesa. Dios enviará a un mensajero, un nuevo Elías, para preparar el camino antes de la venida del Señor en
Y entonces, silencio. 400 años de silencio profético separan el Antiguo Testamento del Nuevo, pero como hemos visto, el Antiguo Testamento no es solo una colección de historias, es una narrativa única y coherente que apunta hacia adelante. Desde la primera promesa en Génesis, pasando por el Cordero de la Pascua, la ley, el tabernáculo, el pacto con David y las visiones de los profetas, todo construye una expectativa. Se está preparando el escenario para la llegada de alguien que sería el profeta prometido como Moisés, el sacerdote perfecto, el rey eterno del linaje de David y el siervo sufriente que quitaría el pecado del mundo. La historia no termina aquí, solo hace una pausa, esperando el amanecer de un nuevo pacto. Gracias por acompañarme en este increíble viaje. Si te ha gustado y quieres seguir descubriendo más secretos de la historia, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo video. Hasta la próxima.